qué el ejército de Estados Unidos se está quedando sin soldados? Esta es una cuestión que tiene implicaciones tanto para la seguridad nacional como para la política exterior de la primera potencia mundial. ¿Qué factores están detrás de esta escasez de personal militar? ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro de Estados Unidos y del mundo? ¿Qué soluciones se están planteando para revertir esta tendencia? Sigue viendo este video hasta el final y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Estados Unidos empezó como 13 colonias ubicadas en la costa este de Norteamérica. Esos 13 estados se expandieron por todo el continente añadiendo más territorios como Texas, Nuevo México, Arizona y California, y de las dos guerras mundiales también se terminó beneficiando enormemente. Por otro lado, muchas naciones confían en Estados Unidos como el policía del mundo, por lo que tiene ese estatus de una nación indispensable para conservar el orden mundial. Entonces no es extraño que la mayoría de estadounidenses, incluyendo sus dirigentes políticos, sientan un fuerte vínculo con sus fuerzas armadas. Sin embargo, recientemente el ejército estadounidense, que es la principal fuerza terrestre del país, se está reduciendo. Pero no se trata de una decisión estratégica, sino simplemente que no hay suficientes personas que quieran ingresar al ejército. En el último año fiscal, o sea hasta septiembre de 2022, el ejército reclutó 15,000 soldados menos de lo esperado y se calcula que el número de soldados activos se reduzca en más de 20,000, de 466,000 a unos 445,000 para el 2023. De forma que la pregunta es si los estadounidenses son tan patriotas y tienen estrechos lazos con las Fuerzas Armadas, porque cada vez menos estadounidenses quieren ingresar al ejército. El hecho de que no haya suficientes voluntarios cualificados para alistarse en el ejército puede tener graves implicaciones para la posición estratégica de Estados Unidos. En un mundo cada vez más incierto y peligroso, la escasez de soldados se da en un momento donde las misiones militares en Europa han aumentado. La guerra en Ucrania está cambiando el orden mundial y donde la posibilidad de que China invada Taiwán es cada vez más alta. Entonces se pueden enumerar tres razones principales que explican por qué cada vez menos estadounidenses quieren ingresar al ejército. La primera es que el ejército se comporta en el mercado como cualquier otra empresa. Esto quiere decir que compite por el talento al igual que otras industrias, y en Estados Unidos la tasa de desempleo está muy baja. En junio de 2023 la tasa de desempleo nacional era solo del 3.6%, una cifra históricamente baja. Así que en un mercado laboral con pocas personas desempleadas hace que sea más difícil para todas las empresas contratar empleados. Las empresas privadas utilizan generosos incentivos para atraer a los posibles candidatos, y no solo se trata de salarios sino también la oportunidad de trabajar algunos días desde casa, horarios flexibles y otros incentivos, y para el ejército es difícil competir contra estos incentivos. Una herramienta con la que cuentan los militares en tiempos como estos son las grandes bonificaciones, las cuales suelen aplicarse a determinados puestos con escasez de personal. El ejército está ofreciendo $40,000 a los candidatos de las fuerzas especiales solo por alistarse y permanecer en el servicio, pero a pesar de los atractivos números, la situación de reclutamiento no mejora, porque a pesar de que la baja tasa de desempleo sí puede dificultar el reclutamiento, hay otras razones que podrían tener más peso. Y una segunda razón es que simplemente el número de jóvenes que cumplen los requisitos para ingresar al ejército ha descendido en los últimos años. Según el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general James McConville, solo alrededor del 23% de los jóvenes entre 16 y 21 años cumplen los requisitos para servir en el ejército. Esto se debe a la obesidad, al consumo de sustancias no permitidas o a los antecedentes penales. Además, durante la pandemia los niveles de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales aumentaron entre los jóvenes estadounidenses, que se enfrentaron a niveles extremos de aislamiento social. El cierre de las escuelas también dificultó que los reclutadores se reunieran con los jóvenes y establecieran conversaciones para hablar en detalle del servicio en el ejército. Entonces, por ahora hemos mencionado dos razones que podrían estar explicando por qué cada vez menos jóvenes quieren ingresar al ejército estadounidense. Una es por la baja tasa de desempleo nacional, otra es porque solo el 23% cumple los requisitos de condición física y salud, y una tercera razón es la disminución en lo que se denomina la propensión al servicio.
Es decir, la inclinación de la población a enlistarse en el ejército y servir al país antes de la pandemia. El 13% de los jóvenes estadounidenses afirmaba que consideraría la posibilidad de hacer el servicio militar, y esa cifra se redujo al 9% en 2022. Una encuesta ayuda a explicar por qué la propensión podría estar disminuyendo. En 2018 el 70% de los encuestados confiaba en las Fuerzas Armadas, en 2022 cayó al 48%. Para tener en cuenta, las Fuerzas Armadas son las fuerzas militares, más la Policía Nacional, según Jeff Group, escritor y antiguo oficial de la Marina. Esta disminución en la confianza se debe a que las fuerzas militares se están impregnando demasiado de política, o dicho de otra forma, al igual que todo el país, las Fuerzas Armadas están cada vez más polarizadas y divididas políticamente, y hay una creciente idea en Estados Unidos, y es que se debe promover la diversidad y la inclusión en toda la sociedad. El problema es que a veces, por promover la inclusión de cierto grupo específico, se termina estigmatizando al grupo mayoritario, y en el caso del ejército estadounidense la proporción de hombres y mujeres blancas en servicio es mayor a los hombres y mujeres de cualquier otra raza y grupo étnico. De modo que el grupo racias que más aporta soldados se puede estar sintiendo atacado o simplemente no está de acuerdo como los militares y el presidente demócrata Joe Biden están dirigiendo la institución. De manera que este grupo de personas blancas no se sienten identificados y por tanto decidiendo presentarse al servicio militar de todas formas. Es difícil llevarlo a las causas exactas que explican el rápido descenso del interés de los jóvenes por ingresar al ejército. Por ejemplo, la caótica retirada estadounidense de Afganistán también puede ser una de las razones. El caos que generó la repentina salida de todos los soldados estadounidenses de Afganistán permitió que el movimiento talibán tomara el poder de nuevo casi de inmediato. Todo esto provocó que Estados Unidos perdiera credibilidad no solo en el resto del mundo, sino también en el interior del país. Estos eventos hacen que, por ejemplo, las familias que tienen un pasado militar estén menos dispuestas a recomendar el servicio militar a sus familiares o a alguien cercano. En 2019 casi el 75% de las familias de militares dijeron que recomendarían el servicio militar a alguien que les importa, sin embargo cayó al 63% en 2021, de manera que es muy posible que más familias de militares estén desincentivando a sus hijos de prestar servicio militar. En estos momentos, con esta crisis de reclutamiento, sería de gran ayuda una película militar de Hollywood que resuena en las mentes de los jóvenes estadounidenses. Por ejemplo, cuando se estrenó Top Gun en 1986, no solo se disparó del alistamiento y no solo la Marina instaló mesas de reclutamiento de los cines que proyectaban la película, sino que las encuestas pronto mostraron un aumento en la confianza del ejército. Este tipo de películas, que se realizan con cierto apoyo del gobierno, glorifican al ejército y muestran la vida militar de la forma más positiva posible. Sin embargo, en 2022 se estrenó Top Gun 2 y parece que la tendencia en el reclutamiento no cambió, de forma que la crisis actual de reclutamiento es más grave de lo que parece. La última opción sería volver el servicio militar obligatorio, pero esto no es deseable ni políticamente viable en Estados Unidos. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y dejarnos tu like. Esto fue Economía para Inquietos y, como siempre, gracias por vernos.